Hola, mi nombre es Mateo y en esta presentación hablaré sobre cómo se relacionan Avi Warburg con la astrología y las patologías históricas, siendo las imágenes el nexo causal entre ellas. El objetivo será entender los conceptos de Warburg a partir de un análisis de la imaginería astrológica y su iconología en los contextos de la Edad Media, el Alto Renacimiento y el protestantismo luterano. Asimismo, se pretende ver qué tan aplicables son las ideas de este autor ante fenómenos contemporáneos. Las imágenes relacionadas con la astrología que se estarán mostrando se enfocarán en unas pocas constelaciones zodiacales y estrellas errantes: Aries, Escorpio, Tauro, Marte y Venus. Espero que estas ayuden a entender cómo aplica la propuesta de Warburg y les sugiera diferentes conexiones e interpretaciones. Para empezar, uno de los conceptos fundamentales de la metodología warburgiana es la noción de Nach-Leben y Pathos-Formel, en donde el símbolo de las imágenes opera en diferentes maneras. Hay que resaltar que los conceptos de Warburg no tienen una jerarquía y límites tan estrictos como ocurre en otras metodologías epistemológicas. Así, el Nach-Leben viene siendo una dimensión dentro del tiempo, lo que resulta ser un metatiempo. Son las reminiscencias del pasado reprimidas en el inconsciente colectivo, que aunque no sean visibles, están constantemente teniendo efecto en la realidad y el presente. Es un tiempo anacrónico, en donde habitan los arquetipos primitivos de la humanidad. La traducción más cercana, pero aún así imprecisa de esta palabra alemana, sería la de supervivencia. El pathos formel, por otro lado, significaría fórmula patética o fórmula del pathos, lo que vendría siendo una encarnación o manifestación corpórea de las fuerzas ocultas del Nach-Leben. Son los gestos corporales y sus representaciones visuales. Son las alteraciones en el cuerpo generadas desde el inconsciente, una retórica muscular que opera en las artes escénicas y plásticas. En cuanto al símbolo, Didi Huberman en el texto La imagen superviviente plantea que el símbolo le da un significado al síntoma, entendido este en un sentido freudiano. El síntoma es la manifestación de un malestar de la psicología histórica. El símbolo es el diagnóstico de la patología. Pero en el texto de Huberman, símbolos como los astrológicos también pueden ser motivo de la supervivencia de un síntoma, y a su vez el ámbito en el que se da esa supervivencia, en tanto es vector de intercambios entre lugares y tiempos heterogéneos. Por ello, considero que las imágenes, más que símbolos, son constelaciones de símbolos, en las que se entreconectan diferentes gestos, poses y otros elementos de la imagen que independientemente y en conjunto tienen significados particulares. Así, una imagen como la estampa medieval del hombre zodiaco no solo está repleta de símbolos del zodiaco, sino que las singularidades de cada cuerpo representado tienen otra carga simbólica, que interactúa con el significado de los diferentes símbolos y con la totalidad de la imagen. Ahora bien, una de las críticas que genera este tipo de propuestas es el peligro de reduccionismo y simplificación de los fenómenos de diferentes regiones y tiempos, en explicaciones universalistas del significado de los gestos y los símbolos de las imágenes. Sin embargo, sí considero válida la concepción de la supervivencia de la antigüedad en geografías y épocas tan distantes como la árabe, la india o la nórdica, y considero plausible la hipótesis de Warburg de que el palacio de Schifonia, lejos de ser plenamente italiano renacentista, reúne diferentes supervivencias de la antigüedad que se manifestaron en distintos contextos hasta llegar al norte de Italia. Para poder dar tales afirmaciones se requiere una metodología convincente, y considero que el método que él utiliza, atinente al estudio material de la historia cultural, es el que permite tener mayores certezas por su mayor grado de objetividad. Warburg estudia las dinámicas de producción material de imágenes al indagar sobre las empresas de impresión y los diferentes viajes y diásporas que hacen los libros. En el caso particular de los símbolos y significados de la astrología, las supervivencias son más factibles, por cuanto la imagen de donde se crean los símbolos zodiacales, que es el cielo, ha permanecido casi invariable desde que aparecieron las primeras civilizaciones. Para Gombrich, en su biografía intelectual de Warburg, en los estudios de la humanidad sobre los astros hay dos dimensiones básicas epistemológicas: la del pensamiento primitivo, que crea causalidades mágicas entre las constelaciones, el mundo y el individuo, y la dimensión más científica, que se centra en los fenómenos empíricamente comprobables. Esta sería la diferencia entre la astrología y la astronomía. Y no obstante, ya que estos dos sistemas utilizan los mismos símbolos, es decir, los nombres de las constelaciones y planetas que hacen referencias a mitologías, es más fácil que se puedan activar significados mágicos en diferentes épocas y lugares. En otras palabras, el hecho de que en astronomía y astrofísica se siga utilizando símbolos de la astrología promueve a que esta pseudociencia siga tan vigente. A pesar de lo anterior,
De que haya supervivencias y continuidades de los símbolos y las fuerzas inconscientes, las variaciones y particularidades de cada sistema astrológico revelarían los síntomas particulares que está atravesando una sociedad. En el texto de Warburg sobre la adivinación pagana en la época de la Reforma, nos expone cómo desde los reaccionarios a la Reforma se empezaron a crear cartas astrales que justificaban la supuesta naturaleza malévola de Lutero. Las vaticinaciones e interpretaciones que surgieron aquí no solo funcionaban como una contracampaña política planeada, sino que también reflejaban las ansiedades y preocupaciones de la sociedad alemana por los cambios que representaba la Reforma. En la modernidad, la aparición y usos alrededor de sistemas simbólicos pseudocientíficos como la astrología y la ufología son reflejos de malestares e incertidumbres que invaden la psique colectiva. Por ello, creo que hubo un auge de estos ámbitos en momentos como la Guerra Fría o la pandemia del COVID-19. En conclusión, Warburg plantea una metodología historiográfica constelar, anacrónica e intemporal de pulsiones de la psique histórica. La historia, como se había entendido hasta ese entonces, solo estudiaba el aspecto consciente de esa mente colectiva. Warburg sería el psicoanalista de la historia, encargado de diagnosticar la sintomatología cultural.